una organización, una organización que articula distintas compañeras, compañeros de América Latina, y damos la bienvenida en este conversatorio a una compañera periodista, integrante de REPAC, Rushan Samsat, quien nos va a compartir muchos elementos que nos parecen fundamentales. Hoy estamos reforzando esta idea de consolidar nuestras relaciones internacionalistas de solidaridad con el pueblo kurdo en un contexto complejo de una tercera guerra mundial, como hemos llamado en este ámbito de reflexión, donde hay una situación compleja en Oriente Medio y nos parece muy importante dar cuenta de esta situación, lo que está aconteciendo específicamente en Kurdistán, pero además cómo pensar, cómo problematizar posibilidades y focos de paz en este Oriente Medio. Por otra parte, nuestra compañera Rushen Samsa nos va a estar conversando sobre la situación de Abdullah Öcalan en la prisión en Bali y sobre todo, ya en un último momento, la importancia que señalábamos de la solidaridad internacional en esto de ir posicionando y exigir la libertad de Abdullah, pero también entender hoy la necesidad de consolidar estos vínculos y estas articulaciones. Así que solo me queda decir, agradecer profundamente a Rushem Samsat este espacio. Hemos pensado una media hora que ella nos vaya contando sobre Oriente Medio, Kurdistán, la situación de Ojalán. Y luego de eso, un conversatorio, preguntas, reflexiones, y como les señalaba al inicio, si ustedes van al pie del Zoom, pueden encontrar reacciones y ahí levantar la mano o pedir a través de mensajes la posibilidad de intervenir. Pedimos, como siempre, que las intervenciones sean precisas, 2 a 3 minutos, para que podamos conversar entre todas las personas que estamos acá. Así que damos la bienvenida a Rushen Samsa. Muy agradecida por contar con tu participación hoy. Y acuérdense, la traducción, interpretación, colocar el símbolo Spanish. Rushen, estás lista. Adelante. Para empezar, quiero saludar a todas las personas que participan de este panel. Y quiero saludar a todas las compañeras que han hecho el esfuerzo de organizar este espacio. Muchas gracias por este esfuerzo y este trabajo. Abya Yala para nosotras es una vena muy profunda de lucha. En la historia hubo mucha lucha, también la lucha de los pueblos indígenas, y sentimos mucho la lucha de todos y todas en Abya Yala. También hubo una conferencia de mujeres en Abya Yala y quiero realmente felicitar ese trabajo que se ha hecho, esta conferencia de mujeres que hubo hace unos meses. Cuando hablamos de la Tercera Guerra Mundial, necesitamos interpretar esta guerra y explicarla bien. Es una guerra que se está llevando a cabo de manera evidente en Medio Oriente y, por supuesto, tiene un efecto en todo el mundo, también en Abya Yala. Definir esta Tercera Guerra Mundial es muy importante, sobre todo para las mujeres. Nosotras en Oriente Medio hace más de 10 años, Disculpen la de años que interrupción. estamos Lo que viviendo. pasa es que nos están señalando que la traducción está bajo el sonido. Estoy escuchando bajo. Disculpe la interrupción, que la traducción al español se está escuchando bajo. Todas las personas que estamos escuchando está bajo, si hay alguna posibilidad de subir
el sonido. Y recordar que en el icono interpretación al bajo, a la derecha, está el icono Spanish y colocar un link para escuchar la traducción. Escuchamos, ¿Ahora pero me muy escuchan bajo. mejor? Sí, ¿Ahora ahí está sí. mejor? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Disculpen la Vale, interrupción. vale, Seguimos perdono. entonces, Samsat. Adelante, compañeras. Por eso nosotras damos mucha importancia al hecho de definir bien esta Tercera Guerra Mundial. Si miramos a esta guerra de manera clásica, como miramos las dos otras guerras mundiales, no podremos definirla bien. No es una guerra donde hay como una oposición entre dos bloques, entre dos fuerzas, las fuerzas conservadoras y las fuerzas socialistas. No es así. Y si caemos en esta mirada, es que nos vamos a volver un instrumento de esta guerra en vez de poder, en vez de poder entenderla bien. Cuando miramos las cosas como que siempre son dos bandos que se están oponiendo, que están entrando en guerra, eso es una mentalidad, es una mirada positivista y tenemos que traspasar eso. Tenemos que tomar lecciones de la historia como mujeres y como socialistas, como personas de izquierdas. Como saben, todos los movimientos revolucionarios de izquierdas, comunistas, todos los movimientos en general, han caído en nacionalismo. Mucha gente que era revolucionaria, que ha luchado mucho, pero en su lucha también ha caído mucho en el nacionalismo. También para las mujeres no han podido llevar una lucha significativa a cabo. Por eso también es importante de ver que la guerra en la cual estamos ahora no es la misma situación que la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que entre los diferentes estados, entre las diferentes fuerzas hegemónicas, hay como una competición para compartirse el mundo. Eso hay, sobre todo todas estas fuerzas imperialistas, ¿no? Que intentan ganar terreno, compartir entre ellos el mundo. Eso existe y eso lo vemos bien en Medio Oriente y en otras partes del mundo también se puede ver. Y cuando nos preguntamos por qué hemos caído en esta Tercera Guerra Mundial, podemos ver que el sistema de dominación desde hace, desde hace 25 años ha caído en una crisis muy grave, muy grande. No puede mantenerse. Hay mucha gente que analiza esto. Dicen que América, o sea, Estados Unidos no podía imponerse como la super fuerza mundial y que enfrente de él, de Estados Unidos, está China. Hay mucha gente que hace ese tipo de interpretación, pero no es solo esto. Este sistema capitalista.
tiene 500 años y no de manera económico, no de manera paradigmático, se puede renovar y por eso cayó en crisis. A nivel de producción, a nivel de política, tiene la necesidad de renovarse el sistema capitalista. Es por eso que está apareciendo esta tercera guerra mundial. Y la situación en la cual estamos se parece mucho a la caída del Imperio Romano, porque era un imperio como que dominaba el mundo, o una gran parte del mundo, y que se estaba cayendo porque no se podía renovar. Lo que está pasando se parece mucho. Eh, en los años 300 después de Cristo, Roma ha llegado a una situación tan estrecha que no podía parar su caída. Después de 150 años de existencia fuerte, de fuerza hegemónica. Hay mucha gente historiadora que dice que es por culpa de los ataques de lo que llamaron los pueblos bárbaros que este imperio romano había caído, pero no es así. Realmente es porque ya no podía mantenerse, no podía renovarse, entonces cayó en crisis y de esta crisis eh, surgió esta caída. La situación en la cual estamos ahora mismo en el mundo se parece mucho a esta época. Roma quería seguir creciendo, pero no de manera económica, no de manera militar podía hacerlo. Entonces cayó como en una crisis. También si miramos la historia de Europa, podemos ver que hubo como un movimiento grande de comunas que intentaron generar un sistema confederal, pero desde hace 500 años está viviendo una situación del capitalismo. Son muchos años. Pero ahora ese sistema está en crisis y esta crisis tiene como resultado la Tercera Guerra Mundial en Oriente Medio y para nosotras esto abre nuevas oportunidades también. La diferencia entre las dos primeras guerras mundiales y la Tercera Guerra Mundial es esto, porque hay una competitividad, una competición muy importante entre las fuerzas hegemónicas, pero en realidad la guerra más profunda es en contra de los pueblos, en contra de las mujeres, en contra de los trabajadores, en contra de la sociedad, en contra sobre todo de los actores que podrían llevar a cabo una alternativa a este sistema capitalista. Entonces, en contra de estas fuerzas que podrían ser una alternativa al capitalismo, todas las fuerzas hegemónicas eh, planifican sus ataques de manera muy sistemática.
Lo que más vemos es eso. Vemos que en todo el mundo hay ataques muy sistemáticos en contra de los jóvenes y de las mujeres. Intentan manipular a las mujeres, las quieren transformar en objetos sexuales, quieren aniquilar la voluntad de las mujeres y eso lo están llevando a cabo de manera muy sistemática. Cuando vemos el genocidio de Gaza, por ejemplo, es una cosa terrible dentro de esta guerra mundial, pero si miramos a nivel mundial, la cantidad de mujeres que todos los días son atacadas es similar a otros tipos de genocidio. Por eso tenemos que mirar esta guerra de esta forma. Esta guerra, tercera guerra mundial, es una guerra en contra de las mujeres, ante todo, y en contra de la sociedad. Y si no la analizamos así, vamos a hacer errores. Nos va a llevar en un camino erróneo. Por ejemplo, si miramos lo que pasó en el caso de Epstein, entendemos esta guerra sistemática que se está llevando a cabo contra las mujeres y contra la sociedad. Está claro cuando lo vemos cómo cómo estos lobbies diferentes están intentando manejar, controlar el mundo y cómo eso se puede ver, o sea, el método que usan se ve claramente adentro del caso de Epstein. Vemos cómo las mujeres en este caso han sido atacadas. Hay mucha gente que dicen que Trump ha ganado las elecciones, ha llegado al poder y es uno que es una persona loca, que es una persona que se enfada mucho. No es así. Eso es parte de este plan de esta guerra. Hace parte del plan de los que quieren dominar al mundo, de esta élite que quiere dominar, que planifica esta guerra. Esta élite no conoce a las leyes. Todo el capital del mundo, o una gran parte del capital del mundo está en sus manos. Pueden hacer lo que quieran. Por eso están arriba de todo. Están arriba de las leyes. Necesitamos entender a dónde ha llegado, a qué nivel ha llegado el sistema capitalista. Es un sistema de élite, pero que tiene un efecto, un impacto muy grande y que se esconde, está escondido, actúa de manera escondida. Intentan rediseñar el mundo. Eso lo tenemos que ver. Todo lo que han ganado todo lo que los movimientos feministas, por ejemplo, han ganado ahora uno por uno, eh, punto por punto, están atacando estas cosas que las feministas habían ganado en el pasado. Para nosotras también, desde nuestra experiencia,
hemos visto que esta política contra las mujeres puede tomar muchas facetas, puede tomar muchas caras. A veces se esconde como diciendo que es socialista, a veces se pone más conservador, a veces, o sea, como así, que se va cambiando de cara, pero realmente abajo de todo esto está la misma mentalidad. No importa el nombre que tome, es la misma, el mismo pensamiento de dominación. Por eso la política de las mujeres es el tema más, lo más político para nosotros, lo más importante, perdón, para nosotros, lo más estratégico. Con las miradas clásicas de la política no vamos a poder seguir nuestra lucha. Tenemos que mirar hacia la política de otra forma y necesitamos como mujeres de generar unas nuevas políticas acorde con los desafíos de esta tercera guerra mundial. Eh, Nuestro líder, Rivera Abu Öcalan, hace muchos años que lo ha llamado la Tercera Guerra Mundial, antes de que todo el mundo hable de ello. Hace muchos años que hablamos de esto, en estos términos, Tercera Guerra Mundial. Y porque tenía estos análisis, ha podido seguir, ha podido construir una política propia en frente de ello. Hemos visto esta guerra entre Ucrania y Rusia, ahora vemos la guerra en Irán. Todo esto vemos de qué política surge y enfrente de ello sabemos qué política para las mujeres, para los jóvenes, para los niños, para la sociedad, para los pueblos. Sabemos qué política tenemos que hacer. Eso lo tengo que decir, es muy importante para empezar, que teníamos esta visión desde muchos años. Hace 27 años que esta guerra ha empezado y en nuestra región, por parte de las fuerzas hegemónicas y por parte de estas intervenciones que vienen de afuera, intervienen en nuestra región. Son fuerzas que intervienen y eh, que quieren intervenir y cambiar Siria, Irán, Irak. Ahora lo vemos también en el Líbano, en Irán, en todas partes. Y vemos que las fuerzas hegemónicas en el pasado habían creado los estados-naciones en Medio Oriente y ahora sobre esta base intentan otra vez renovar su sistema. Fue después de la Primera Guerra Mundial que crearon los estados-naciones de Oriente Medio. Las fuerzas hegemónicas se han sentado en una mesa y han tomado esta decisión. Han diseñado nuestra región, se la han compartido y han creado los estados, tal como los conocemos hoy, sin tomar en cuenta la cultura, las lenguas y los pueblos que viven en este lugar, sino que por lo contrario, mediante los estados-naciones han querido asimilar toda la diversidad de los pueblos que existen en la región adentro de cada estado. Hubo muchos levantamientos del pueblo kurdo en contra de esta política en este tiempo.
Hubieron muchos genocidios también, hubieron centenas de miles de personas que fueron masacradas en Kurdistán para, por ejemplo, en Dersim, para que estos estados-naciones puedan establecer. Es un sistema que han creado. Y a través de estas masacres y de este sistema de Estado-Nación que han impuesto, esto ha generado mucha violencia y mucha migración y mucho exilio. Eso ha desarrollado también en la región el racismo, el nacionalismo, el chauvinismo. Pero este sistema hace 25 o 30 años que realmente ve que no puede seguir así, porque los pueblos como el pueblo kurdo, como el pueblo druz y otros pueblos no aceptan esta política y defienden su identidad. Pero en contra de los pueblos, el Estado-Nación intenta también seguir imponiéndose. Eso genera muchas crisis, genera mucho caos. Y hoy en día vemos que estos tratados que se habían firmado después de la Primera Guerra Mundial ya están cayendo. No han podido lograr su objetivo. Han compartido el Kurdistán en cuatro partes, pero no el pueblo kurdo en Irán, en Irak, en Turquía y en Siria. En, Han seguido su lucha frente a una política que tenía como objetivo de llevar a los pueblos uno en contra del otro, mediante el nacionalismo y negando la identidad de según qué pueblo. Ahora estoy hablando de Medio Oriente, pero realmente eso no pasa solo en Medio Oriente, pasa en otras partes. En esta Tercera Guerra Mundial lo que vemos es que todas las leyes internacionales, los tratados internacionales o la diplomacia entre los estados están cayendo. Todo esto está cayendo. Todo lo que están intentando construir eh, según su sistema ahora no funciona, pero lo intentan renovar de otra forma, intentan darle otra forma. Y en esa Tercera Guerra Mundial, seas un Estado o seas una fuerza, a partir del momento de que tú puedes ser un riesgo para ellos, te van a ir al contra de ti. Los, y si no hay una buena organización, si las fuerzas no están bien constituidas, no tendrán otra opción que rendirse o van a ser eliminadas. No hay otra vía. Ahora todo se está cayendo. Ahora lo estamos viviendo en Medio Oriente, lo vemos en nuestros propios ojos cada día. Hay mucha violencia en esta Tercera Guerra Mundial, muchísima violencia.
Nosotras hace ya casi 30 años que decimos que esta Tercera Guerra Mundial va a ser de muchos estados diferentes, que van a haber muchas fuerzas diferentes que van a entrar en esta guerra y es lo que está pasando, porque quieren poner la mano sobre los recursos naturales, quieren controlar los territorios. Es una guerra que están llevando a cabo en las esferas, sobre todo económicas y militares. Eso es lo que están eh, poniendo en marcha desde hace bastantes años. Hemos visto, por ejemplo, la operación de Estados Unidos contra Venezuela. Vemos ahora cómo están amenazando a Cuba o otras operaciones o otras amenazas que están haciendo, ¿no? Vemos que están haciendo todo esto para impedir que otra fuerza no pueda surgir en este momento de cambio. Y al mismo tiempo, como el sistema se tiene que renovar, necesitan recursos, recursos económicos, recursos naturales para sus guerras. Entonces, están atacando de manera muy brutal. Y todo esto está pasando no porque Trump está en el poder, es porque estas fuerzas hegemónicas quieren el monopolio de todos los recursos, quieren acumular el poder. Entonces, por eso están eh, desarrollando esta guerra. Consideramos cómo el capitalismo se ha creado, cómo se ha constituido. Eh, lo que está pasando hoy en día se parece mucho al inicio del capitalismo, pero de manera mucha más bruta. Se está renovando, entonces está usando. Es como los corsarios, ¿no? Los antiguos corsarios, los antiguos eh, de cómo Inglaterra con sus barcos han ido a todas las partes a colonizar, han ido a atacar, han ido a, em, em, han ido a atacar a Ayala, por ejemplo. Eso sigue y vemos que siguen sangrando a Ayala y al mundo para, para sus intereses, para su poder, para su economía. Vemos que hoy en día lo que están haciendo es la continuidad de esto. Eh, Ahora en Medio Oriente vemos que los van a ser siempre más y más fuertes. Lo vemos ya, ¿no? Desde estos últimos meses, años y meses, sobre todo ahora, vemos que va a ir a peor. Vemos que hay nuevos acuerdos que se están haciendo y no está claro a cómo va a ir.
problemas de seguridad, hay una incertidumbre muy fuerte y todo está muy caótico. Y lo vemos, ¿no? En Irán, en el Líbano. El problema no son solo los regímenes que están ahí, también están las rutas de energías, también hay esto, pero no es solo eso tampoco. Eso es sobre todo que están atacando a los pueblos originarios, a los pueblos autóctonos de estos lugares, a donde pasan estas rutas de energía. Eso tiene un impacto para estas sociedades muy fuertes. Para Kurdistán, quieren o sea, en Kurdistán intentan dos maneras. Intentan hacer que los kurdos van a tomar las armas para participar de los intereses de los proyectos hegemónicos, o si eso no lo pueden lograr, entonces intentan exterminar a las fuerzas kurdas. Eso es lo que quieren hacer ahora. Están yendo por las dos vías. Por eso nosotras estamos yendo por una tercera vía. Por ejemplo, en la guerra de Irán se ha visto muy claramente, querían decirnos, los kurdos van a por los intereses hegemónicos y van a hacer la guerra para la cuenta de estas fuerzas, ellos dicen, ¿no? Dicen, o si no, vam- las fuerzas kurdas van a ser eliminadas. Ahora, Abdullah Öcalan intenta llevar a cabo una tercera vía, es decir, de no caer en los juegos hegemónicos, pero tampoco que el pueblo kurdo esté exterminado o las fuerzas kurdas estén exterminadas en esta guerra. Entonces, esta decisión de dejar la lucha armada está dentro de este marco. Porque si no se hubiera tomado esta decisión, hubiéramos vivido 15 Gazas en Kurdistán. Porque intentan, a través de las armas, intentan empujar las fuerzas kurdas hacia una, una dirección. Pero Abdullah Öcalan lo que hizo es que impidió eso. Impidió que se pueda usar la fuerza armada kurda en estas guerras de los intereses económicos. Y la tercera vía es de poder llevar a cabo un proceso de democratización y de paz. Los Estados Unidos y Israel son una línea y por otra parte está la línea de Irán que intentan eh, llevarnos hacia una u otra y ir en contra de cualquier alternativa que se está llevando a cabo por las fuerzas kurdas. Entonces, ahora es importante de no caer en esto y vemos también hasta qué punto eh, estas- esta fuerza alternativa tiene un impacto fuerte que contra de las fuerzas kurdas en Rojava han preferido llevar al poder a un yihadista, al Daesh, al Estado Islámico, eh, para impedir que esta alternativa pueda ir por adelante. Pero nuestro movimiento
preparante y ha decidido llevar a cabo este proceso de paz en contra justamente de los planes hegemónicos. Vamos a ver, eh, tenemos que ver qué va a hacer Inglaterra, qué va a hacer Estados Unidos, qué van a hacer Israel, qué van a hacer las otras fuerzas, Rusia, Irán, qué van a hacer en función de cómo va a ir adentro de este caos la situación. La tercera vía es que nuestro movimiento va a ir creando alianzas para poder llevar a cabo un proceso de democratización de la región e impedir genocidio. No estamos mirando cosas cotidianas, problemas así pequeños, de poder como hacer una política diaria. No, no es así. Vemos lejos, vemos que es importante que se pueda llevar a cabo un marco jurídico que permita a nuestro movimiento de poder salir de la lucha armada para poder entrar en un proceso legal y participar a la política interna de estos países de manera libre, para poder llevar una política de la tercera vía, para poder impedir genocidios, para poder llevar a la paz y no caer en los juegos hegemónicos o de las diferentes fuerzas y poderes de la región. Pensamos que y sabemos que la crisis y el caos en el cual estamos no se puede solucionar por la violencia y la guerra. Se puede solucionar por el diálogo y la democracia. Eso tiene que ser nuestra solución verdadera. No con las armas, pero con una lucha política. Y por eso necesitamos un marco jurídico para poder llevar esta lucha de manera legal, que como pueblo kurdo tengamos el derecho a la existencia y la igualdad de poder ser ciudadanos iguales como los otros y que podamos tener nuestros derechos democráticos para entrar en la realmente, propiamente en la política local y que también nos podemos seguir organizando de manera libre como pueblo adentro de este marco. Por eso, ahora es un paso estratégico lo que estamos haciendo y que está acorde con la conjuntura actual. Ahora hace 2 meses que no hay entrevistas con Abdullah Öcalan. El proceso está yendo muy lento, pero ahora estamos llevando una lucha más que nunca fuerte para que dentro del marco del Parlamento se pueda sacar una ley que permita que el proceso dé un paso para adelante. Y ahora, si hay dos posibilidades. Si este paso jurídico, o sea, si no hay unas leyes que permitan que podamos llevar a cabo una lucha política legal con los derechos para hacerlo, eh, si no se puede hacer esto, pues entonces este proceso de paz no va a poder seguir. Ahora tienen que sacar esta ley. No está claro de cómo va a ir, si la van a sacar esta ley o no la van a sacar. Si la ponen en marcha, el proceso va a seguir, si no, va a ser difícil.
Otro, um, otro problema que tenemos y que en este proceso actual intentamos llevar a cabo es la unidad de la nación kurda, porque en Kurdistán existen fuerzas diferentes, partidos diferentes y tenemos problemas de unión. Para poder llevar a cabo este proceso democrático necesitamos también que la nación kurda, las diferentes fuerzas kurdas estén unidas. Entonces también en paralelo que intentamos hacer de paz y de democracia con los, sobre todo en el Estado turco, con los otros estados, pero también intentamos que todos los partidos de la sociedad kurda se una y sea una para poder ser fuerte y unir sus fuerzas para eh, esta lucha y hacer que se pueda dar esos pasos. Por eso ahora eh, el punto está si el Estado turco va a sacar esta ley que va a permitir a Abdullah Öcalan de poder trabajar de manera libre, va a poder ser tomado, tener el estatuto como la persona de referencia, la persona que va a poder dirigir este proceso y de manera legal. Eso ahora es lo que estamos esperando. Todos nuestros esfuerzos están en ello. Si esto no se puede hacer, este proceso no puede avanzar. Lo que queremos es con esta ley que Abdullah Öcalan pueda encontrarse con quien quiera, pueda hacer sus propuestas de manera abierta, pueda encontrarse, hablar con personas diversas, que pueda hablar a la prensa, que pueda hacer declaraciones y de manera libre, sin ningún obstáculo. Y sabemos que todas las fuerzas hegemónicas están mirando hacia este proceso. Todas estas fuerzas, todos los estados, todas las fuerzas hegemónicas también, sea de la región, sea a nivel internacional, están intentando buscar sus intereses en esta situación. Disculpen, compañera, nos queda un par de minutos para el segundo segmento de preguntas. Gracias. Por eso podemos acabar así diciendo que estamos ahora en este punto de esperar si esta ley se va a implementar o no en Turquía. Y hay preguntas. El trabajo internacional es muy importante, que ahora hay mucha presión hacia Abdullah Öcalan. Y cuando hay una fuerte movilización internacional, sabemos que logramos nuestros objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida compañera Rushen. Nos ha quedado muy claro. Voy a hacer un breve resumen para que ojalá las personas aquí puedan hacer preguntas, reflexiones. Insistimos, tenemos que cuidar los tiempos. Así que cada intervención no va a pasar de más de 2, 3 minutos. Ahí les voy indicando. Nos parece fundamental hacer este breve resumen para ver los elementos más centrales que nuestra querida compañera Ruchen Samsat nos ha entregado. Un primer punto central fue darnos cuenta del contexto actual de las fuerzas hegemónicas en el Oriente Medio, donde vemos políticas de manipulación, aniquilación, genocidio y una búsqueda de controlar el mundo bajo un monopolio no solo del poder, del territorio, sino sobre todo de la naturaleza. Y ahí vemos, y ha sido muy clara Rushen, en cómo se ha ido renovando la lógica de instauración de sus sistemas de poder. Un segundo punto muy fundamental que nos trajo nuestra compañera fue esta política contra las mujeres y los pueblos originarios. Una lógica que está anclada en la asimilación, el racismo, el chauvinismo,
donde principalmente han sido atacadas mujeres y pueblos originarios. Y justamente esto ha generado la necesidad de crear nuevas formas de enfrentar esta situación. Y un tercer punto, la situación actual de Kurdistán, donde nuestra compañera nos daba cuenta, por una parte, una política que ha estado basada en la asimilación de estas entidades hegemónicas y en esta asimilación, desgraciadamente, lógicas que están instaurando un sistema mundo que si no entra en esa lógica, viene una segunda política que es justamente el genocidio y el exterminio. Y es por eso que ella con mucha claridad nos da cuenta que de esta política asimilacionista o cuando no se asimila el exterminio, Kurdistán podía terminar siendo, al igual que Gaza, un territorio en exterminio, en genocidio constante. Es por eso que se ha levantado esta tercera vía de la paz, dejar la lucha armada para posicionar una política, una ética de construcción que de cierta forma nos dé la herramienta para enfrentar este escenario, y ahí en que integra el cuarto elemento, que es esta ley, para que Abdullah Öcalan pueda ejercer su voz, se pueda entrar en contacto y pueda profundizar estos elementos de cómo pensar esta tercera vía, que es la vía de la paz. Así que muchas gracias por estas reflexiones y ahora doy paso a comentarios, preguntas, dudas, insisto, brevemente. Dos posibilidades. Pueden abajo, en reacciones, colocar raise hand, levantar la mano, o desde mensajes decir, quiero hablar, quiero dar un comentario, quiero un espacio. Quiero iniciar quizás para entusiasmar, pero me gustaría ahondar un poco más en la situación actual carcelaria de Öcalan. O sea, está claro lo que nos dice. Hoy no tiene posibilidad de ejercer una voz pública y por eso esta importancia de esta ley. Pero quisiera ver cuáles son las condiciones, Rusen, que han posibilitado, primero, esta consolidación de una tercera vía y segundo, el rol activo que ha tenido Öcalan en esta propuesta, pero también la situación carcelaria. Tú misma dijiste la importancia hoy de un internacionalismo que posibilite esta construcción de esta tercera vía y que Öcalan tenga esta participación activa y salga de todo lo que ha sido el enfrascamiento que ha dado las fuerzas turcas respecto a su voz. Así que por lo menos esa sería una primera pregunta, si pudiera ahondar sobre el proceso de paz y la situación actual de Öcalan. Mi idea es que ojalá podamos juntar algunas preguntas o reflexiones para darle dinamismo. Así que adelante, compañeras, compañeros, compañeros, este es el momento. Ya hay una primera pregunta. No sé si alguien quiere sumar una reflexión, una pregunta. Esperando la traducción. La compañera de interpretación, si nos pudiese contar, que no se la señaló Rushan. Perdona que hubo un malentendimiento, que ahora tomamos varias preguntas y luego la compañera Rosen dará respuesta. Muchas gracias. Diana, compañera, si puede abrir su audio
y la escuchamos. Adelante, compa. Sí, buenos días, buenas tardes a todas. Aquí. Bueno, quería aprovechar el espacio para comentarles que desde algunas abogadas y abogados de Avia Yala hemos estado participando dentro de la campaña para solicitar la aplicación al derecho a la esperanza de Abdullah Öcalan. ¿Qué es el derecho a la esperanza? Sí, muy breve para no tomar mucho tiempo. El derecho a la esperanza está, digamos, sobre todo en Europa, en el ámbito europeo, y es un derecho que ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se dice que todas las personas condenadas a prisión perpetua o prisiones o penas de prisión muy largas deben tener la revisión de su condena para poder salir en prisión domiciliaria o en algún tipo de libertad condicional, o sea, que aunque tengan una pena perpetua, puedan en algún momento salir de prisión. A eso se le ha llamado derecho a la esperanza. Nosotros en Latinoamérica no tenemos, digamos, ese nombre, no se usa en nuestro universo jurídico eso, pero sí con el derecho a la dignidad humana. También en toda Vía Yala, digamos, se ha luchado y obtenido en muchas partes que las penas no sean perpetuas, ¿cierto? Que la prisión no pueda durar efectivamente toda la vida, sino que haya algún momento en que las personas puedan salir. Entonces, digamos que también hay una tradición jurídica al respecto. Lo que estamos haciendo con estas cartas es apoyar la solicitud. Disculpen un momento. Diana, se te apagó el micrófono. Eso, adelante. Así que pena. Estamos Ahí sí. apoyando la solicitud ahorita a partir del 9 de junio, o sea, ya, muy pronto, esta semana que viene. El Consejo de Europa se vuelve, el Consejo de Ministros Europeos se vuelve a reunir para tratar el tema de Öcalan porque ya hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le dice a Turquía, pues como Turquía hace parte de la Unión Europea, que debe cumplir con ese derecho a la esperanza, no solo para el caso de Öcalan, sino pues de todas las personas que en Turquía tienen prisión perpetua, que son más de 10.000 personas. Entonces, se van a reunir en el Consejo de Ministros precisamente para discutir sobre este tema. Y es muy importante, esta campaña se está haciendo también desde Avia Yala para recoger cartas que apoyen esta solicitud al Consejo de Ministros Europeo, ¿no? De que hagan cumplir finalmente esas órdenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que implicaría pues una liberación, por lo menos domiciliaria, de algún tipo de Abdullah Öcalan y también pues de muchas otras personas en Turquía. Entonces es una solicitud muy importante. Si alguien de alguna organización quiere apoyar también esta iniciativa, nosotros desde el grupo, digamos que ya se ha conformado de abogados, se les podría enviar, digamos, como un modelo con la información general, no para simplemente firmar, sino para que cada organización pues escriba su carta con sus propias ideas, sus motivos de por qué apoyar esta solicitud, y eso pues lo podrían escribir en el chat la dirección si hay personas que estén interesada. Sería pues muy importante que se hiciera rápido, ¿no? Que, pues, que el lunes se pudiera estar mandando ya esta carta. Bueno, no tomo más tiempo. Muchas gracias también pues por la charla que estamos teniendo hoy. Le doy la palabra pues a otras personas. Gracias, Diana. Entonces vamos a tener tres intervenciones. La primera, respecto a la situación actual de paz, profundizar respecto a esto y la situación carcelaria Ochalán. Segunda, nuestra compañera Diana nos ha dado este concepto de derecho a la esperanza, de una campaña de cartas y una revisión de la condena desde el Tribunal Europeo en Derechos Humanos, pero además también en América Latina el derecho a la dignidad humana. Y una tercera instancia, Rodolfo, desde el Uruguay, nos escribe esto. Escribo desde Montevideo, Uruguay. Soy parte del Comité de Solidaridad con los Pueblos de Kurdistán. Nos gustaría saber si esta nueva estrategia del movimiento en Turquía de concentrarse en la lucha política o las vías democráticas dentro del marco de posibilidad del Estado turco ha generado tensiones internas o algún tipo de división. Así que estas son las tres primeras y luego, en una segunda vuelta, voy a integrar las reflexiones de Guadalupe y Pushams. Así que adelante, compañera, con estos tres ejes, paz o salán, derecho a la esperanza, y si hay situaciones de tensión interna respecto a esta vía democrática. Y en una segunda instancia, vamos con ustedes, Guadalupe y Pushams.
Hola, buenos días, compañeras. ¿Me escuchan? Aida, te escuchamos muy bien, gracias. Como verán, Bueno, estamos haciendo traducción inteligencia y ahora nuestra compañera Aida nos va a ir a apoyar. Gracias. sí, la verdad, la persona que está utilizando la inteligencia artificial hemos, eh, le hemos sacado el audio desde la parte técnica de este panel. Si puede escribir algo por el chat, que lo haga, porque realmente como de repente este método en el panel no estaba organizado, no estaba previsto y entonces preferimos continuar con las intervenciones habituales, digamos. Darle el turno a otra persona. Muchas gracias, Aida. Insistir, acá vamos a tratar de cerrar en algún momento, voy a retomar entonces. Lo primero, paz y situación de Oxalá. Segundo, derecho a la esperanza y esta campaña. La idea es justamente compartirlo en el mensaje. Eh, Luego de esto, viene también algunas intervenciones respecto a eh, continuar con estos procesos reflexivos. Así que les damos la palabra a Pursham. Acuérdense, también hice lectura de la situación de tensiones internas que señalaba el compañero de Uruguay, si este proceso de paz está generando tensiones internas. Así que doy la palabra a Pursham y también desde quien se escribe como Barcelona, desgraciadamente no está el nombre, también hace una pregunta. Así que Pursham, por favor, si puedes dar uso a tu tiempo de los 2 o 3 minutos. Adelante. Y con Barcelona terminamos y le damos la palabra a la compañera. Sana. Compañeras, solo una cosa es que a las 7:30 tendríamos que acabar el panel. Entonces, si queremos darle la palabra a la compañera, eh, Muy bien, entonces ya frente a esa situación quedemos con las 3 preguntas primeras, porque Pulsam no nos contestó. Una, situación actual de Oxalá, paz. Segundo, bueno, fue una reflexión más bien el derecho a la esperanza. Y tercero, desde Uruguay, nos hacen esta reflexión, pregunta si habrían algunas tensiones dentro del movimiento en Turquía por concentrar la lucha política y dejar la vía armada. Entonces, si en el fondo la vía democrática había tensión. Y para un cierre, vamos a dejar a Purcha y algunas reflexiones y preguntas que nos dejan de Barcelona. Así que adelante. Pancha, perdona una cosita. Yo puedo suceder a la compañera Sara si se nos alarga un poco la discusión, ya que estamos aquí en la traducción, así que por ahí no hay problema, ¿vale? antes de todo, quiero decir que la situación en Imralí es así, es que hay delegaciones del partido político de Dem Party que van ahí de manera periódica, pero hace 2 meses que no han ido. Eh, es también una, una posición de Abdullah Öcalan porque recibe mucha presión y entonces no acepta esta presión, entonces él mismo no ha aceptado que en estas condiciones puedan seguir las entrevistas, los encuentros. Siempre que hay una posibilidad que este proceso vea obstáculos,
Abdullah Öcalan intenta de encontrar la forma de hacer que siga para adelante. Pues, entonces, siempre Abdullah Öcalan intenta que ni partes del Estado ni otras fuerzas puedan parar este proceso. No deja que se pueda sabotear este proceso político y siempre está intentando de llevar a cabo una propuesta que pueda llevar hasta este objetivo que salga una ley. Eso es importante. Todo este proceso es una lucha constante y siempre hay personas, sea del Estado, sea influencias que intentan poner los obstáculos a este proceso. Entonces, todo lo que se está llevando para adelante es el esfuerzo de Rivera por sus propuestas. Él propone cosas concretas. Ahora vamos a ver para el tema del derecho a la esperanza. Vamos a ver si un paso para antes se va a dar o no por parte también del Consejo Europeo. En Imrali se ha hecho un nuevo edificio para permitir que Abdullah Öcalan salga de los edificios de la prisión donde está ahora, pero que siga en Imrali, pero en un lugar donde va a poder hacer entrevistas de manera libre, que va a poder dirigir este proceso de manera libre. Eso es el objetivo ahora. Sabemos que el Consejo Europeo sabe que hay esta propuesta que pueda salir de los edificios prisiones que están en Imrali para poder ir en otro edificio que está en condiciones mucho mejores, en el cual se pondría en marcha el derecho de esperanza y donde podría trabajar realmente de manera libre y recibir a las personas que quisiera, aunque fuera todavía en la isla de Imrali, pero teniendo un estatuto, en un estatus que no sea el estatus de prisionero de Imrali. Hoy en día hay abogados y personas del mundo jurídico que están trabajando a nivel internacional para encontrar la forma de poder hacer que este proceso se pueda llevar a cabo a nivel de ley, ¿no? Que sea concretizado por ley. Hay todo un equipo que trabaja de esto. Como movimiento, nosotras vemos claramente que necesitábamos este paso, dar este paso. Eh, este proceso de paz que ahora estamos llevando a cabo, que estamos desarrollando, es gracias a todos estos años de lucha de nuestro movimiento. Eso lo sabemos. El objetivo es esto, que nuestro pueblo tenga sus derechos, que nuestro pueblo pueda generar una lucha política. Siempre ha sido nuestro objetivo. Y ahora era necesario de dar este paso para poder lograr este objetivo. Esta llamada de Abdullah Öcalan hacia nuestro movimiento para acabar con la lucha armada, para llevar una lucha política adentro del marco del Estado de Turquía ha dado mucha esperanza a nuestro pueblo que podamos lograr el objetivo, nuestro objetivo. Con esta voluntad de tener nuestros derechos a la existencia como pueblo kurdo y de poder existir y de poder eh, participar libremente de la política, de tener nuestro idioma. Hemos empezado la lucha armada. Ahora esta lucha armada tiene que acabarse, tiene que lograr su objetivo y este proceso de paz es con esta voluntad que lo estamos haciendo.
al mismo tiempo no es el final de la lucha, es la continuidad de 50 años de lucha, y lo vemos como un nuevo paso en nuestra lucha, una renovación también de nuestro movimiento. Nuestro movimiento se tiene que renovar, tiene que cambiar. Entonces, en este tiempo es todo esto de lo cual que estamos hablando. Compañera Pancha, gracias, se ha acabado. Muchas gracias. En una segunda Dele. parte, ¿sí? Ahora voy con otras preguntas y reflexiones. Desde Uruguay nos preguntan sobre cómo esta tercera vía podría influenciar o qué significaría para otros pueblos en Oriente Medio, especialmente el pueblo palestino. Vuelvo a repetir, cómo esta tercera vía podría significar, podría tener injerencia para otros pueblos en el Oriente Medio, en particular Palestina, y para los pueblos originarios de la Via Yala. ¿Cuál podría ser esa implicancia de la tercera vía de la paz? Y también Guadalupe nos pregunta sobre la situación actual en Rojava, si habría alguna posibilidad de contarnos lo que está aconteciendo ahora. Entonces, bajo estos dos focos, la significancia de la tercera vía y la situación de Rojava, si podría nuestra querida compañera ahondar sobre esos dos aspectos. Así que doy la palabra. Para la tercera vía, ¿puedo decir esto? Esta tercera línea es enrollada que ha tenido la mejor práctica. Puedo demostrar que podía funcionar. En Rojava hay muchos pueblos, por ejemplo, también está el pueblo, o sea, los pueblos Alewi, y los otros pueblos, y hemos visto que gracias a nuestro modelo que hemos desarrollado, también los drusos, y todos los otros pueblos, hemos visto que nosotros podíamos intentar defender la existencia de todos los pueblos. Por ejemplo, cuando vemos la política que ha llevado a cabo Israel en Siria, Israel ha intentado de manipular a los drusos para que entren en contradicción y en guerra abierta en contra el régimen sirio, el nuevo gobierno sirio, que son yihadistas, ¿no? Pero realmente lo que quería hacer Israel es de utilizar al pueblo druso como a sacrificar este pueblo como para sus intereses y para generar más guerras para que el pueblo druso sea atacado por estos yihadistas aún más y que Israel pueda intervenir y entrar en Siria y ocupar a más territorio en Siria. Intentaron también hacer lo mismo, siempre intentan hacer lo mismo también con Java. Entonces, lo que están haciendo es que siempre apoyan eh, apoyan a Estados Unidos o apoyan a Turquía para intentar de remodelar y crear más crisis en Siria. En Rojava, ¿qué hemos hecho? ¿Qué era la tercera vía? Sí, podemos entrar en diálogo con Estados Unidos.
podemos crear una coalición contra, por ejemplo, en este caso, contra el Estado Islámico. Podemos también generar diálogo con otras fuerzas con el objetivo siempre de poder defender a los pueblos, de poder defender la existencia de los pueblos contra la exterminación. Siempre sabíamos que no puedes contar con ninguna de estas. Podemos crear para... eso no significa que nos apoyamos totalmente realmente no del Estado exteriores. Sabemos que tenemos que contar con nuestra fuerza y con la fuerza de los pueblos. Los estados hasta ahora no. Y eso también lo podemos dar para, por ejemplo, cuánta gente salió a la calle para el pueblo palestino, pero ningún estado no actuó de manera concreta para proteger al pueblo. Si hubiera habido una política de la tercera línea, que hubiera podido parar a este femicidio, poder encontrar otras maneras de acuerdos y de diálogo. Y no hubo esta. Yo creo que si hubiera el pueblo palestino, si para la política que se está llevando a cabo para Palestina se hubiera tomado la tercera línea, se hubiera podido encontrar una manera de poder evitar este genocidio. Esta tercera línea es como que los pueblos se autoorganizan de manera democrática. Su propio pueblo y los pueblos de la zona, para que se puedan proteger. Pero es importante que sea un programa político democrático, no un programa para tener el poder o no para tener un estatuto de Estado. Puede que hayan estados, pero la cuestión no es el Estado, no es de crear un Estado, no es de tener el poder del Estado. La cuestión es de cómo se organiza el pueblo, de poder tener su propia política adentro del Estado y de autoorganizarse para autoprotegerse, autodefenderse. Eso es. En Rosada es esto. Cuando hablamos de integración democrática, hablamos de esto. Es una nueva línea. Esto. No es una línea táctica, no es una táctica, no es una táctica política. Porque para encontrar solución, sabemos que la solución a nuestros problemas no está en las manos del Estado, está en las manos del pueblo. Y eso es porque cuando el pueblo se organiza, es la fuerza más grande. Lo sabemos. Y entonces, esa organización popular es mucho más fuerte incluso que la fuerza armada. Entonces, lo que queremos es de encontrar todas las posibilidades para organizar políticamente a nuestro pueblo y tener las condiciones para ello. Y ahí nuestro pueblo va a poder eh, vencer. Cuando hablamos de integración democrática, hablamos de esto. Queremos que el Estado acepte nuestras leyes, las leyes del pueblo. Por eso vamos a generar negociaciones, diálogos con el Estado.
no vamos a querer derrumbar al Estado, no vamos a querer atacar al Estado, pero lo que queremos es que el Estado acepte nuestras leyes, nuestras maneras de organizarse, nuestra existencia, y no solo del pueblo kurdo, sino de los pueblos democráticos de Siria. Eh, es el Estado que existe, vosotros sabéis, ustedes saben bien cómo está. El Estado es una herramienta del poder y de las fuerzas hegemónicas. Cuando llevamos nuestra lucha para la existencia del pueblo kurdo, estamos hablando de todos los pueblos, que todos los pueblos puedan existir, puedan hablar su idioma, y que también cuando luchamos para que las IPJs puedan seguir existiendo, las fuerzas de autodefensa de las mujeres puedan seguir existiendo, esto es para todas las mujeres, que todos los pueblos y todas las mujeres puedan autodefenderse. Y queremos que esto esté por ley, escrito en la ley, en la Constitución. Ahora es muy difícil, es muy difícil. Ahora vamos luchando para que podamos seguir con este proceso, pero este proceso aún no está acabado. Hay muchos obstáculos, hay muchas dificultades. Va a ser muy largo. Y es que siempre tenemos que ver que cuando la democracia está frente a los obstáculos, siempre es la lucha del pueblo que va a poder hacer que se supere este problema, este obstáculo, y que la democracia pueda avanzar dentro del marco de los... Sí, el Estado no acepta la voluntad del pueblo, entonces no vamos a retomar la lucha armada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un levantamiento del pueblo. Vamos a organizar el pueblo para que el pueblo se levante para defender sus derechos, para forzar el gobierno en poner, en aceptar estas condiciones que da el pueblo. Eso es lo que podemos decir. Compañeras, las dejo para esta traducción. Mi compañera va a tomar el relevo. Muchas, Muchas gracias por toda la muchas organización gracias. y lo siento mucho por estos problemas de No, técnicos. agradecer a la compañera traducción. Ya sabemos que siempre es un tema complejo, pero lo hemos logrado subsanar desde el cariño. Bueno, ya llevamos alrededor de 1 hora 40. Aquí ya hemos visto ciertos elementos que nos parecen fundamentales y queremos también invitar a nuestra compañera Lina eh, para justamente dar algunas reflexiones, algunos elementos, algún diálogo, si hay alguna reflexión y pregunta que ya anotarse, pero ya vamos a ir cerrando, así que Lina, por favor, adelante. Gracias, compañera Pancha, y gracias también, compañeras de traducción, a la compañera Rushen, que nos ha ayudado a entender desde aquí un poco también la situación actual del territorio y todos estos esfuerzos, ¿no? de Reb Apo y Abdullah Öcalan, para guiar el territorio y la historia hacia un proceso de paz. Queríamos recordar también a los compañeros, por algunas de las preguntas que salían también, que este tipo de proceso de paz, el movimiento de liberación de Kurdistán, em, bajo, ¿no? La abertura de camino que siempre hizo Abdullah Öcalan, intentó muchas veces antes en la historia, en los 90, en los 2000, abrir otros procesos de paz también, ¿no? Entonces, más que un cambio de rumbo, un cambio de pensamiento, este pensamiento de paz, el movimiento de liberación de Kurdistán siempre es algo por lo que luchó, por lo que peleó, por lo que intentó organizar su fuerza. Por lo tanto, dentro del movimiento no cambia la perspectiva, ¿no? Para responder a la pregunta que había por aquí
de unos compañeros también del Comité de Claro. Apoyo a Solidaridad al Pueblo Kurdo, ¿no? Como que preguntaban el tema de las divisiones y así como remarcar, ¿no? Este es un paso que ya se había empezado en los 90, en los 2000. Por lo tanto, animar desde aquí a entender, ¿no?, que este es uno de los procesos de paz donde se ha llegado más lejos, donde realmente si se consiguen los pasos de paz, de integración democrática en el territorio, va a ser un cambio completamente para el territorio y para los pueblos que allí habitan. Recordar también, como Eval Rushen también nos decía, que todo el proceso de integración es complejo, tanto para la sociedad, tanto para a nivel político, pero significa un nuevo construir de los territorios con una mentalidad que intenta alejarse de la opresión. Así que integración no lo entiendan como que Rojava o la administración autónoma o así la política del movimiento se entra dentro del Estado o en este caso de Rojava del gobierno provisorio sirio, sino que hay una negociación, hay un debate, hay una reestructuración de las condiciones políticas y jurídicas. Por lo tanto, muy importante pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotras aquí desde Abya Yala, como pueblos, como mujeres, como organizaciones que estamos de una manera hermana, que compartimos camino también con esta idea del movimiento de liberación de Kurdistán? Las compañeras lo comentaban, ¿no? Ahora del 9 al 11 de junio, la Comisión de Ministros de Europa se vuelve a reunir para, entre otros temas, tratar el tema del derecho a la esperanza y la situación de los compañeros y compañeros presos. Eso es muy importante también, que podamos crear una unión, una presión desde Abya Yala para hacer claro que los pueblos aquí entendimos, ¿no?, que todo proceso de paz necesita de sus interlocutores, aquellos interlocutores que el pueblo también decide, en este caso Abdullah Öcalan. Muy importante estar atentas a la campaña para el derecho a la esperanza para Abdullah Öcalan y por el otro lado seguir como apoyando, ¿no?, la revolución de Rojava, la revolución de las mujeres, que está en un momento duro, en un momento de defender también todo aquello que se ha Claro. conseguido, especialmente los logros de las mujeres, ¿no? Entonces, desde aquí animar a seguir el proceso que hay de negociaciones con el gobierno provisorio sirio, que de alguna manera también está intentando todos aquellos logros que las mujeres en Rojava han desarrollado, cómo deshacer el gran impacto que ha tenido eso en la sociedad. Por lo tanto, estamos hablando de entender por qué las mujeres de Congrastar, de las organizaciones de mujeres de Rojava, empezaron esta campaña, ¿no?, de llamada Somos Todas YPG, precisamente porque YPG representa una defensa ideológica y política del territorio, de los logros de las mujeres, y uno de los debates que se están realizando desde Rojava con el régimen provisorio sirio es el rol de las mujeres en todo esto. Por lo tanto, YPG vuelve a estar en la mesa de debates y puede integrar la nueva construcción de seguridad del territorio sirio o no. Y las compañeras, nosotras vamos a luchar para que todo esto sea protegido. Desde que se inició la campaña hasta ahora ha habido mucho apoyo desde el Abya Yala, tanto para la campaña de Todas Somos YPG, que animamos a continuar haciendo actos de solidaridad, tanto para el derecho a la esperanza para Abdullah Öcalan, y simplemente acabar diciendo, ¿no?, como este proceso de paz puede cambiar mucho la política en el Oriente Medio y puede crear también un nuevo camino de construcción. Por lo tanto, abrazamos las palabras que decía la compañera Rushen sobre que el trabajo internacionalista, el amor, la solidaridad y la construcción entre pueblos es más necesario que nunca. Estamos viendo también la situación de Abya Yala, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, en todos los territorios, por culpa de los malos gobiernos. El pueblo está en la calle, el pueblo está defendiendo lo que les pertenece. Así que desde aquí, desde Abya Yala, también mandamos esa voz a Kurdistán, ¿no? Como busquemos el método de apoyar este proceso de paz que va a llevar al pueblo a posibilidades políticas y judiciales para que se prosiga ahí con un proceso de liberación que ya hace más de 50 años que dura, ¿no? Abrazamos a las compañeras que nos acompañan hoy, moderación, traductoras y la compañera Rushen también. Gracias por el espacio, compañera Pancha.
Gracias, Lina. Quizás, bueno, solamente reforzar, yo creo que ya estamos quedando menos personas, eso no implica que no sigamos en contacto. Aquí pueden dejar sus correos para seguir en contacto. Creo que acá hemos visto un aprendizaje mutuo respecto al proceso de lucha del Kurdistán, como estas experiencias pueden ser un referente para pensarnos en un contexto geopolítico muy complejo de avanzada de la ultraderecha, de genocidio y políticas de exterminio, y por ello la importancia de ahondar sobre procesos de paz y una red y solidaridad. No sé si Aida o Lina pudieran traducir un cierre con nuestra querida compañera, que pudieran decirle a Rushen que estamos terminando y que nos pudiera dar unas palabras de cierre. No sé si Aida o Lina nos pudieran apoyar en esto. Gracias. Aida está traduciendo, así que le doy la palabra a la compa, a Rushen, cuando ella pueda darlo. Rushen Samsat, nuestra compañera periodista integrante de REPAC, así que adelante para el cierre. Entonces, esperemos a ver si Aida nos puede hacer un resumen de las palabras de nuestra querida compañera y con ello cerrar. Querida Aida, estamos acá atentos, ustedes sabrán. Bueno, sí, perfecto, así que adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces la idea es seguir reencontrándonos, estar atentas y atentos a esta campaña de cartas, el derecho a la esperanza, atentas, atentos a la situación de Abdullah Öcalan, pero también a lo que está sucediendo en Kurdistán, atentas y atentos a seguir reflexionando y pulsando por estos procesos de paz que también son tan necesarios y son tan complejos como hemos hablado en esta era del exterminio y del genocidio en curso en el Oriente Medio, pero también las afectaciones que estamos sufriendo hoy en Apia Yala bajo la violencia política de los distintos estados, pero al igual la potencia histórica de los pueblos movilizados en Bolivia, Colombia, Chile, Argentina, México y distintas territorialidades. Así que eso, queridos, queridas, un fuerte abrazo y a seguir comunicadas y construyendo este internacionalismo que es tan importante para nosotras. Muchas gracias. Como dice Juliana, venceremos.